Hola, muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder llegar en este momento hasta donde usted se encuentra para que juntos y sobre todo gracias a Dios podamos tener un tiempo en el que disfrutemos de la lectura, de la reflexión, de la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor. Martes 17 de diciembre del 2024 estamos supliendo al pastor Arturo Muro, quien es el responsable, el encargado de llevarnos la palabra los días martes. En esta ocasión tengo la bendición de poderle suplir por la cobertura de parte de él de un compromiso ministerial este fin de semana. Él en cuestión de salud se encuentra bien, gracias a Dios. Así que muchísimas gracias hermanos por este tiempo que disponen. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que lo que hoy podamos aprender sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, para nuestros seres queridos, ¿por qué no? También. Y bueno, pues pongamos este tiempo bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor, en esta hermosa mañana queremos agradecerte por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque también podemos disfrutar de este medio, de estos recursos, a través de los cuales podemos de diferentes partes de la ciudad, incluso del país, incluso más allá del país, un buen número, Señor, de tus hijos nos congregamos para poder aprender de ti, lo que tú tienes día con día para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Ayúdanos a entender, ayúdanos a tener presente en cada momento lo que tú quieres enseñarnos, Señor, para que nuestra fe, nuestra madurez se fortalezcan y podamos caminar de una manera agradable a tus benditos ojos. Te pedimos todo esto humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la lectura es justamente la carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Tenemos por ahí la lectura de otro versículo, pero esencialmente partimos de Hebreos 1, del 1 al 3. Dice el Señor en su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El domingo pasado predicábamos sobre cómo es que la redención de nuestro Señor en su Hijo Jesucristo ha sido anunciada, más aún confirmada a través de diferentes hechos, a través de diferentes personas que podemos estudiar en la palabra de nuestro Señor, y veíamos acerca específicamente de Juan el Bautista. Bueno, aquí se está ampliando el panorama en esta porción de la palabra de Dios que se escribe de una manera especial hacia el pueblo hebreo, pero obviamente usted y yo entendemos, también es para que lo asumamos en nuestro corazón. Dice que el Señor ha hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces? Bueno, el autor a los Hebreos dice que muchas, pudiendo haber recibido de parte del Espíritu Santo la revelación precisa de cuántas, bien pudo asentarse la cantidad exacta, al menos hasta ese momento. Pero obviamente, en el entendido de que esto lo íbamos a leer usted y yo varios años, muchos años después, el número queda abierto. Muchas veces el Señor, dice en su palabra, le habló al pueblo de Israel. Aquí dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas, dentro de los cuales, y decíamos el domingo, culmina este proceso profético tocante al Mesías con Juan el Bautista. Dice la Biblia, esto ha sido durante mucho tiempo, durante miles de años. Antiguo Testamento nos los permite entender, comprender con más claridad y precisión. Hablaríamos aproximadamente de 1800 años. Imagínense cuántas veces el Señor en su gracia
en su misericordia o por su misericordia le estuvo hablando a el pueblo de Israel en cuanto a la redención que es en Jesucristo. Una redención que sería extendida más adelante al pueblo gentil, por lo cual usted y yo damos gracias infinitamente. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, no solamente muchas veces, sino de muchas maneras. ¿Qué es esto de muchas maneras? Bueno, lo hizo incluso a través de una zarza, le revela a Moisés el Pentateuco. Tenemos también simbología en el templo que hace evidente el ministerio de un Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver simbolizado, reflejado todo esto, o lo pudimos ver, se puede ver en el templo, en los dos que fueron construidos en su momento. Y bueno, también se menciona, obvio, lo que ya dijimos, profetas. Dice, ahora, habiendo ya hablado muchas veces de muchas formas a los padres durante mucho tiempo, ahora es a través de Jesucristo, a través del Verbo encarnado, a través del Verbo humanado, a través de Cristo que viene de una manera, nace de una manera virginal, a través de María, para que esta redención anunciada se pueda ya ver proclamada en carne y hueso, si me permite la expresión. El Emmanuel, Dios con nosotros, entre nosotros. Dice la Biblia, en estos postreros días. ¿Cuáles son estos postreros días? Bueno, podemos asumir un periodo que está abierto desde la primera venida de Jesucristo a la segunda. Por eso decíamos en un principio que hoy estamos nosotros incluidos en la recepción del anuncio de esta redención, ya no proféticamente hablando como en el Antiguo Testamento se recibió ese anuncio, sino a través de la palabra misma. Podemos ver cómo se ve consumado este plan salvífico en aquella noche en la que en un pesebre, en un establo, Jesucristo viene a esta tierra. Bueno, llama la atención, o nos debe llamar la atención, de que nuestro Señor Jesucristo tiene una preeminencia como nadie más la tiene. En la primera parte de este pasaje se habla de la importancia de los profetas, pero aquí la Biblia es muy precisa, muy enfática en decir que Jesucristo es mucho más, infinitamente más que un profeta, porque un profeta al final de cuentas es un siervo de Dios, y Jesucristo es Dios, no es un profeta, está por encima de esa categoría, incluso de la angelical. Por eso en el resto de este capítulo se habla de cómo el Padre se expresa del Hijo, ubicándolo en una situación preeminente, manifestándole como el que, o por el medio del que todas las cosas fueron hechas y todas las cosas están siendo sustentadas. Por eso, en el versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, esto de primogénito considerando una preeminencia sobre cualquier cosa, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, la encarnación, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es una petición que está haciendo el Padre al momento de presentar al Hijo hacia todos nosotros. Adórenle. Y obviamente la Biblia no se contradice y nosotros entendemos por ende que no vamos a adorar ni siquiera a los ángeles, menos a profetas, a nadie, solamente a Dios, como incluso nosotros podemos ver en revelaciones angelicales cuando algunos hombres de Dios se postraban a los pies de estos ángeles. Los ángeles decían, no lo hagas, nosotros mismos somos siervos, adora a Dios. Y aquí el Padre, hablando del Hijo, dice, adórenle. Entonces, qué hermoso es que dice el Señor en esta parte de su bendita palabra. El Señor ha hablado
desde hace mucho tiempo, o mejor dicho, de muchas maneras, ha hablado acerca de su Hijo, a través de profetas, el templo mismo en su simbología, a través de Moisés. Ahora, dice la Biblia, lo está haciendo a través de Jesucristo mismo. Es decir, aquel que fue anunciado hoy ya está ante nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos hablando de cuando Dios se encarna, la segunda persona de la Trinidad es encarnado. Entonces, fíjese que qué manera tan impactante de dejarnos Dios en claro, la manera en la que le ha hablado a la humanidad para que ésta entienda que solo en Cristo hay salvación. Recuerdo cuando era niño en la escuela, en la secundaria todavía un poco, ya la preparatoria esto fue muy diluido. Cuando entraba el profesor nosotros nos levantábamos, mis compañeros y yo nos levantábamos. No nos pregunte si de buena gana o no, pero lo hacíamos. ¿Por qué? Porque respetábamos al maestro, a la maestra. Entonces nosotros nos levantábamos y con esto hacíamos evidente que reconocíamos su autoridad, su conocimiento, el lugar en el que se encontraba dentro del aula por encima de los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay presencias que hablan por sí mismas. El maestro no entraba diciendo, hey, aquí está el maestro, párense. Tan solo con entrar nosotros entendíamos de qué se trataba ese momento, ¿no? Ya él nos decía, siéntense. Pero es lo que queremos decir con esto, o qué queremos decir con esto, que hay presencias que por sí solas hablan, sin abrir los labios, sin abrir la boca, su misma autoridad habla. Cuando vemos a una persona uniformada acercándose para poner orden, decimos, esta persona sí que nos puede ayudar, su presencia nos lo está anunciando, nos lo está evidenciando, lo refleja. Entonces, qué hermoso es que dice el Señor en su palabra, les he hablado de muchas maneras a mi pueblo durante mucho tiempo sobre un Redentor, sobre un Mesías, sobre un Cristo, sobre un ungido, a través de profetas, de siervos, etc. Pero ahora es justamente a través de este Mesías, de Dios encarnado, que yo les hablo con un mensaje fundamental para cualquier ser humano, porque hay que ver de qué mensaje se está hablando ahora que ya tenemos a Jesucristo, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y podríamos resumir este mensaje en Cristo mismo en tres partes. Una, que siendo Dios, punto número 1, da su vida por nosotros, como lo dice el versículo 3 y lo acabamos de leer, y que hoy está a la diestra del Padre. Lo repito, Cristo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, que es lo que nos está anunciando con su encarnación misma, que justamente se ha encarnado para morir por usted y por mí, para limpiar mis pecados, y que en ese sacrificio perfecto, al haber resucitado, Él se encuentra ahora a la diestra del Padre. Este es el anuncio de la redención que los profetas anunciaron, que Dios mismo a través de personas como los profetas estuvo anunciando mucho tiempo, muchas veces, de formas distintas, hoy ya con la presencia misma de Dios. Claro, hoy está a la diestra del Padre, pero usted y yo entendemos por la Biblia que estuvo entre nosotros y que ahora si está a la diestra del Padre y en Él hemos confiado justamente como el Salvador, anunciado, prometido, cumplido, nosotros en la redención de nuestros pecados por su bendito sacrificio, qué hermoso es que hoy podemos acercarnos al trono de la gracia sabiendo que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Vamos a orar. Cuántas gracias te damos, bendito Señor, porque en tu palabra tú nos hablas con amor, Señor, y podemos ver que con insistencia, una insistencia, Señor, no molesta en lo absoluto, sino una insistencia que refleja que siempre has tenido tú la iniciativa,
que refleja, Señor, que no te das por vencido, Señor, a pesar de la rebeldía humana. Una insistencia, Señor, que muestra que siempre has estado interesado por nosotros, por nuestra salvación. Una insistencia, Señor, durante muchos años, de diferentes maneras, de lo cual nosotros tenemos, Señor, o a lo cual nosotros tenemos que reaccionar. Y lo hacemos, Señor, bendito seas por tu gracia, con fe. Gracias, Señor, porque a ese Mesías que anunciaste, que prometiste, en la Biblia vemos el cumplimiento de estas promesas, Señor, de esta encarnación, que se llevó a cabo con un propósito, Señor, hermoso e indescriptible, y que nuestra mente no logra entender. Cómo tú, siendo Dios, vienes a esta tierra justamente para morir por nosotros, pagando así toda nuestra deuda con el Padre. Y ahora, Señor, podemos, confiando en tu sacrificio y en tu resurrección, no solamente declararte nuestro Salvador, sino también entender que estás a la diestra del Padre, Señor Jesucristo. Y gracias porque a través de esta intercesión nosotros podemos tener auxilio para cualquier momento de nuestra vida. Auxilio, Señor, oportuno. Lo que justamente necesitamos podemos recibirlo de ti, Señor, por tu gracia. ¿Cómo pagarte por esto? No hay manera, Señor, pero que nuestra gratitud, el reconocimiento de todo esto, en respuesta a ese versículo 6 de adórenle, nosotros, Señor, deseamos vivir para ti plenamente, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, Señor, como una forma de decirte gracias, Señor, mi vida te pertenece. Te agradecemos, Padre, por este tiempo devocional en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quisiera invitarles una vez más a que estén pendientes en las redes sociales. Se estará anunciando todas y cada una de las actividades con sus respectivos detalles para que no se pierda ninguna de las bendiciones que a través de la Iglesia Torrefuerte puede usted recibir. Claro, todo teniendo el sello de nuestro Padre Celestial, del cual procede todo don perfecto. Así que un fuerte abrazo, estaremos saludando, agradeciendo, correspondiendo a las palabras que hayan dejado amablemente en esta transmisión, incluso más adelante a través de YouTube. Un fuerte abrazo, el Señor les bendice muy ricamente.